Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes del día de hoy, viernes 30 de enero del año 2026. Como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que nos acompañe y e interceda por nosotros en todo momento. Digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura tomada del libro del profeta Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 4, del 5 al 10 y del 13 al 17. En la época del año en que los reyes acostumbraban salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día al atardecer se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó preguntar quién era esa mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías el hitita. David mandó unos criados a buscarla. Se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó decir a David: estoy encinta. Entonces David le envió un mensaje a Joab: haz que venga Urías el hitita. Joab cumplió la orden y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo: ve a descansar a tu casa en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David y éste le mandó un regalo, pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey con los demás servidores de su señor y no fue a su casa. Le avisaron a David: Urías no fue a su casa. Al siguiente día, David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde salió Urías y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente escribió David a Joab una carta y se la envió con Urías. En ella le decía: pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías el hitita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 50 respondemos: por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que conozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu misericordia, y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad y pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y se alegren los huesos quebrantados. Aleja de ti
de tu vista mis maldades y olvídate de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender y cómo lo hablaba, sino en parábolas. Pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Bien, pues sean bienvenidos nuevamente, queridos hermanos, a la meditación del Santo Evangelio. En la primera lectura nosotros escuchamos el relato del rey David. Aquí nosotros escuchamos el pecado de David. Ese fue el gran pecado de él. Pues primero, quitarle la mujer a un hermano. El segundo, ahí sí que enviar a personas a que mataran a Urías, el hitita. Una cosa muy, muy dura y lamentable que es lo que aquí nosotros vemos. Ya en otras lecturas nosotros hemos escuchado cuando el profeta le lleva la noticia de que, o sea, le cuenta el relato de que aquel hombre que llega y le roba la única oveja que tenía el hombre. Y pues el relato es bien, bien bonito y bien especial. Al final, pues, del relato, el rey David le dice que ese hombre merece morir. Y el profeta le dice: ese eres tú, porque tú eres el que ha hecho estas cosas. Y pues toda esta lectura es la que nosotros escuchamos en este momento. Es el momento donde, pues ahí sí que a los ojos de Dios fue un gran pecado el que hizo, porque planificar la muerte del hombre que le servía,
del hombre fiel que le daba, que le ayudaba en la guerra, puesto que vemos que Urías ni a su casa fue cuando lo envió el rey David por serle fiel al rey. Y ahí sí que con qué le pagó el rey, con mandarlo a matar. Es una situación bien difícil, pero aquí es donde yo les he dicho, aquí es donde viene la conversión verdadera del ser humano, la conversión del hombre, porque el rey David, este es uno de los salmos más importantes que él escribió, en donde él se reconoce pecador, él se reconoce con el corazón de veras en la mano que él fue un pecador. Después de haber hecho esta barbaridad con Urías elitita, él se arrepiente y le pide perdón al Señor, pero ese perdón que de veras cuando vamos nosotros a confesarnos, tenemos que llevar ese dolor en nuestro corazón para podérselo entregar al Señor, no solo como eh, quien tiene un peso y necesita confiarlo, no. El perdón de nuestros pecados tiene que ser diferente, tiene que ser desde lo más profundo de nuestro corazón. Aquí nosotros escuchamos el salmo que él escribe. Y ese salmo es una belleza porque en Semana Santa, en la Cuaresma, se canta y pues es un salmo hermosísimo. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Este hombre sintió la necesidad de Dios, sintió ese, de veras, ese dolor en el corazón de haber ofendido al Señor. Y eso es lo que a nosotros nos pide el Señor, que tengamos el corazón de David, que tengamos ese corazón de carne para sentir verdaderamente que hemos ofendido. Dice, puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Miren, este salmo es el que a nosotros nos da a entender la grandeza del sacramento de la confesión. David, cuando el profeta le dice, tú eres el culpable, tú eres de quien habla el Señor, rasgó sus vestiduras, se puso frente en tierra, arrodillado, para pedirle perdón al Señor. Esa es la verdadera conversión que el Señor quiere de nosotros. Y es por eso que el Señor ama tanto a este hombre, porque fue una conversión grande. Reconoció sus pecados, reconoció su culpa, reconoció que él había actuado mal y se presentó al Señor con el firme propósito de ya no pecar más. Es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad y pecador me concibió mi madre. Qué belleza de veras cuando escuchamos al rey David el hacer esta confesión de sus pecados. Hacer esta confesión que a Dios le agradó mucho. A Dios le agradó mucho. Entonces nosotros de igual manera, tenemos que aprender de esto y este salmo es importantísimo. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y se alegren los huesos quebrantados. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Así es el Señor. Cuando nosotros vamos a confesar nuestros pecados y dice, por más colorados que sean,
el Señor perdona nuestros pecados, pero como David, con un corazón arrepentido, un corazón de veras que sienta ese momento difícil, ese momento que uno pasa. Este fue el pecado del rey David, pero vemos el arrepentimiento de veras grande de este hombre. El Santo Evangelio nos narra la manera como Jesús nos hace descubrir la grandeza en lo pequeño. Miren, la multitud que somos nosotros, a todos se nos ha dado a conocer el reino. Esto va dando en la existencia, se va dando en la existencia de cada uno de nosotros. Y el Señor siempre nos vive diciendo, escuchen, escuchen, escuchen. Solo Jesús es el que nos puede ir dando ese descubrimiento, eh, esta maravillosa fantasía de las palabras que dice en parábolas. Él utiliza, ya hemos visto que los escenarios que hemos tenido, el campo, el mar, la montaña, el camino, las semillas. Ahora, mire, miren, él utiliza todo lo que tiene a su alrededor para poder transmitir el mensaje. No es difícil el comprender, no es difícil escuchar esa palabra y saber de que nosotros estamos llamados a hacer lo que dice el Señor. Jesús en estas parábolas habla de lo profundo de Dios. Es increíble que en estas pequeñas cosas el Señor hable, que Jesús habla de la profundidad y nos da a conocer a Dios en sus parábolas y en estos ejemplos. Hay una anécdota que se dice por allí, que dice que un hombre en cierta oportunidad, dice que pues le dijo a Dios, yo, yo Señor te pido un árbol para plantarlo en medio de mi jardín, quiero un árbol de frutos. Y era la necedad del hombre de pedirle a Dios de que le diera un árbol para sembrarlo en su jardín. Y Dios pues le contestó y le escuchó y le dijo, bueno, te voy a dar lo que me pides. Y dice que pues Dios le puso en su mano una semilla de naranja. Y Y dice que el hombre, pero si yo te he pedido un árbol con frutos, pues un árbol de frutos es lo que te estoy dando. Solamente siémbralo en la tierra y verás sus frutos en algún tiempo. Precisamente ese es lo que el Señor hace con nosotros. Pone su semilla en nuestro corazón, porque nosotros estamos pidiéndole muchas cosas. Pero lo que nosotros menos hacemos es hacer la voluntad de Dios. El Señor pone en cada uno de nosotros la semilla del reino, esa palabra de la que hemos hablado, que es la palabra de Dios, esa semilla que es el reino de Dios. Lo pone en nuestro corazón y somos nosotros los que o la hacemos crecer o la dejamos que muera. Este hombre, eso fue lo que le pasó. Él quería ya un árbol plantado, pero no quería
el querer trabajar. Ese es el camino del reino de Dios. La oportunidad de ir creciendo paulatinamente, de ir sabiendo que lo que el Señor nos ofrece son cosas demasiado grandes y pequeñas. Jesús, haciéndose el más pequeño aquí entre nosotros en la humanidad, en su humanidad, es el más grande porque Él es Dios. A Él se refieren, cuando dice acá, siembra este grano de mostaza en el huerto de tu alma. Si tuvieres este grano de mostaza en el huerto de tu alma, te dirá también a ti el profeta: serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña. Y si quisiéramos descubrir más a fondo este tema, descubriríamos que la parábola le compete al mismo Jesús, el mismo Salvador. En efecto, Él es pequeño en apariencia, de una breve vida en este mundo, pero grande en el cielo. Él es el Hijo del Hombre y Dios. Por cuanto es Hijo de Dios, supera todo cálculo. Es eterno, invisible, celestial, que es comido únicamente por los creyentes. Fue triturado y después de su pasión se volvió tan blanco como la leche. Es el indivisible Verbo del Padre. Este es en quien los pájaros del cielo, es decir, los profetas, los apóstoles y cuantos han sido llamados, pueden cobijarse. San Juan Crisóstomo así nos lo define. O sea que la semilla de mostaza, que es la más pequeña, esa semilla dice que es un árbol, se vuelve grande, en donde aquí nos dice la lectura que hasta los pájaros llegan a hacer nidos en ese árbol. Y San Juan Crisóstomo nos dice de esa manera, bellísima, bellísima la manera de cómo él nos lo define. Dice, lo final a mí me gusta mucho. Él es indivisible, Verbo del Padre. Él es en quien los pájaros del cielo, es decir, los profetas, los apóstoles y cuantos han sido llamados, pueden cobijarse. O sea, todos nosotros somos los llamados a cobijarnos en ese árbol. Miren, miren, miren qué bonito, qué bonita esta explicación que nos regala San Juan Crisóstomo sobre lo que significa la semilla de mostaza. Aquí San Marcos nos relata solo la semilla de mostaza, pero San Mateo nos relata la semilla de mostaza junto con la levadura, aquella mujer que está en su cocina, que está haciendo pan, que le pone la levadura para que el pan sea grande, dice. Pero aquí San Marcos nos narra solo como esta semilla de mostaza, cómo comparar el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos ya está entre nosotros, es el mismo Jesucristo. Está dando a conocer al Padre, a Dios Padre, pero para todos, dice, quienes creemos en Él, podemos ser cobijados en ese árbol. Qué bonito, porque nosotros estamos llamados a estar con Él siempre, a estar llamados a poder estar en la presencia de Dios. ¿Cuándo? Cuando escuchamos su palabra, cuando la ponemos en práctica, cuando seguimos sus caminos y lo que Él nos ha dicho siempre.
Dice, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Después dice que les enseñaba a sus apóstoles más despacio el poder, que entendieran bien cuál es el misterio del reino de Dios. Esto es bonito. Dice, no nos dejemos desconcertar por las palabras del Señor, si en efecto la debilidad de Dios es más fuerte que el hombre, y si la locura de Dios es más sabia que el hombre. Primera de Corintios 1:25. Esta pequeña cosa es propiedad de Dios, es más espléndida que toda la inmensidad del mundo. Nosotros solamente podemos sembrar en nuestro corazón esta semilla de mostaza, de modo que llegue a ser un árbol grande del conocimiento, sobrepasando su altura para elevar nuestro pensamiento hasta el cielo y desplegando todas las ramas de la inteligencia. Así termina lo que nos dice eh, San Ambrosio. Son padres de la iglesia. Miren, hermanos, qué bendición pues es recibir la palabra de Dios y como la semilla de mostaza, dice, ponerla en nuestro corazón para que germine y que cada uno de nosotros la pueda hacer crecer, que pueda hacerla crecer esa palabra de Dios, que nos de veras abra nuestro corazón y que nos podamos poder empezar a trabajar por ese reino. Ya ayer escuchábamos la parábola del sembrador y pues estoy seguro de que vimos cuál es nuestro terreno, dónde estamos ubicados, qué es lo que necesitamos para poder salir de esos terrenos escabrosos donde estamos y llegar a tierra buena, la que dé el 30, el 60 y el 100%. Esta es la parábola que el Señor nos dice el día de hoy y el mensaje que Él nos da. La semilla es la palabra de Dios que quiere siempre, día a día, penetrar en nuestro corazón. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga abundantemente. Si Dios nos lo permite, nos vemos el día de mañana en el Santo Evangelio. Eh, Siempre invitados para compartir, para darle like si le gustó el contenido y suscríbase. Es gratuito, es gratuito. El Señor nos bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.